buenas noches. Yo soy el doctor Sebastián Romero Arena, presidente del Consejo de Médicos de Jujuy. Nos acompañan esta noche en este webinar que hemos diseñado en conjunto con el Colegio Médico de Salta y el Colegio Médico de Catamarca, pensando en que el valor que tiene para nosotros, los colegios y consejos, nuestros matriculados y la capacidad académica que hay en el interior, ¿no? Lamentablemente por ahí en Argentina tenemos un mal hábito de ser, como decía Ortega y Gasset, pajueranos, ¿no? En el sentido que siempre miramos para afuera y nunca para adentro, ¿sí? Entonces, hablando con los colegas presidentes, como Juan Carlos Lustau, que está en Salta, y Guillermo Martínez en Catamarca, decidimos armar esto, uniendo 3 provincias hermanas del NOA, con características geográficas y culturales muy parecidas. Y bueno, y siguiendo eso de lo cultural, a mí se me ocurrió ponerle este nombre, Tantanaqui Midiku, que en quechua significa encuentro médico. Porque esa es la idea, poder encontrarnos los médicos del NOA, los médicos de estas provincias, y sobre todo hoy que estamos atravesando todos por igual una situación que nos ha instado a tener que adaptarnos como médicos y como personas en nuestra continua, en nuestra vida diaria. Entonces, nos parecía interesante, debido a que también el bombardeo que hay de información con respecto a esta pandemia, generar otros contenidos para también no dejar de lado la clínica y otros temas, sino también para tener un tiempo de poder escuchar otras cosas y no solo COVID. Así que esta noche estas disertaciones van a estar a cargo del Consejo Médico de Jujuy y Colegio Médico de Catamarca, y la próxima va a estar Salta, y ya veremos si nos toca a Catamarca o a Jujuy acompañar a Salta. Y aparte, esto, y que ya lo va a referir el doctor Juan José de Salta, es en base a que hemos trabajado en este último año en generar una red también, NOA, de los distritos de la Sociedad Argentina de Medicina, SAM, en cada provincia, reforzarlas, y sobre todo esto, el encuentro de los distritos para también ir creciendo y poder generar capítulos inclusive desde el NOA, como un sueño, ¿no? Para presentar a nivel nacional en la SAM nacional. Así que nosotros acá en Jujuy, les cuento, estamos refundando el distrito Jujuy, así que estamos empezando a trabajar plenamente, y bueno, y con la ayuda de Juanjo estamos armando esta cuestión de poder el interior ser protagonista y no siempre las disertaciones vengan desde el puerto, ¿sí? Sino que desde la General Paz para atrás tenemos mucho más fuerza y mucho saber y mucha experiencia. Eso es lo que nos da estas provincias chicas también, ¿no? Poder tener experiencias que, por lo menos en lo que yo he estado observando en mis años de ejercicio y comparando con la gente de Buenos Aires, a nosotros nos toca muchas veces en nuestros lugares de trabajo ser el que vende la estampita, da la misa y toca la campana, ¿sí? Entonces eso nos da una experiencia muy amplia y muy grande con respecto a los colegas por ahí de otras grandes ciudades donde solo se encapsula en un solo tema por ahí su desempeño, y a nosotros nos toca hacer de todo, ¿sí? Así que bueno, cedo la palabra a mi querido amigo Juanjo del Colegio Médico de Salta, y luego al doctor Pablo Marín, que está representando al Colegio Médico de Catamarca. Muy buenas noches. Quizás que debemos tomar este encuentro médico como un recreo del COVID.
La literatura que existe sobre esta patología y todos los webinars que hay son muchísimos, pero no por eso debemos dejar de pensar que el paciente tiene otra patología que no es el COVID. Por eso es que hemos decidido, junto con Jujuy y Catamarca, como colegio y consejo, y como distrito SAM de Salta, Jujuy y Catamarca, unirnos para brindarle estas charlas de clínica médica. Charlas que hacen sobre todo a la patología y el enfoque ambulatorio, porque eso es el pan nuestro de cada día y es lo que le interesa muchísimo, sobre todo a la gente joven, que es la que está empezando a andar el camino de la medicina y necesitan una preparación total y absoluta. Somos conscientes que desde las distintas facultades únicamente se llevan información, no formación, que luego completarán en las residencias aquellos que pueden y a través de todas estas charlas que se les va brindando. Sean todos muy bienvenidos. Agradezco al Consejo Médico de Jujuy, al Colegio de Catamarca, agradezco a la SAM Central también por el apoyo que nos dieron y paso para que sea Catamarca quien hable en estos momentos. Pablo, no te escuchamos. Acaba de entrar. Es cierto. Buenas noches, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por esta iniciativa, realmente una iniciativa muy buena, es una iniciativa que nosotros tenemos que remarcar porque unir las provincias para hacer un capítulo NOA de una sociedad tan importante como SAM es realmente algo que hay que imitar. Por eso nosotros estamos tan contentos que nuestra SAM Catamarca haya hecho esto. Con respecto a todo lo del COVID y esto ha sido tal el shock, que era lo que veníamos hablando recién, que pasó con el COVID, que se llenó toda nuestra agenda de lo mismo. Tal vez esto de empezar a salir signifique que hay otra cosa además de COVID. Yo sé el pensamiento de Erika, que ella está un poco asustada de que todo sea COVID y que estemos dejando las enfermedades prevalentes de lado. Así que yo estimulo a que salgamos un poco del COVID, afrontemos lo que nos está pasando, sin lugar a dudas, pero que empecemos a abrir la mirada para otro lado. Como Colegio Médico de Catamarca, nosotros vamos a empezar ese camino también. Hemos hecho 12 seminarios seguidos sobre todos los aspectos posibles de COVID, con invitados nacionales e internacionales que fueron realmente maravillosos en esos seminarios, pero creo que ya es el momento de, habiendo hoy terminado con inmunología y vacuna, ya es el momento de empezar a hablar de otra cosa. Así que esto lo celebro, le agradezco la invitación, algún día seremos nosotros los anfitriones y que esto dure muchísimo tiempo. Bueno, le doy la palabra a los que saben. Gracias, Pablo. Vamos a dar la bienvenida. Tenemos a un referente de la SAM Nacional, que es el doctor Luis Cámara. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. A ver si me escuchó, Luis. Doctor Luis. Bueno, ahí le voy a mandar un mensaje privado. ¿Cómo le va, Adrián? Me gusta que ustedes saben los números antes que yo. Muy bien. Ahí está. Sí, pero yo estoy en una red de WhatsApp y todavía no los tengo, los felicito. Ya está. Trataremos de improvisar con rapidez. Bien. No, sí. Muchas gracias por sumarse a esta iniciativa de SAM-NOA que estamos fortaleciendo con Salta y Catamarca y Jujuy. Luis, bueno, vamos a empezar entonces con la primera disertación que va a estar a cargo del doctor Ignacio Carrillo, médico reumatólogo,
médico. Con esto suficiente. Bueno, estamos en los números. Sabe que la variabilidad diaria no hay que preocuparse tanto. Por supuesto, cuando se superan los 6.000 nos ponemos todos sumamente nerviosos, ¿no? Pero hay que ver, digamos, la tendencia semanal y estamos subiendo lentamente. Lo que a mí en lo particular más me preocupa. Sí, yo creo que está con otra. Bueno, sí. Después seguimos le vamos a dar la palabra a Luis. Bueno, sigo presentándolo a Ignacio. Ignacio es médico reumatólogo de nuestra provincia de Jujuy. Desempeña su tarea en el hospital de mayor complejidad, que es el Hospital Pablo Soria, y va a disertar sobre el paciente con mono, oligo y poliartralgia en la consulta médica ambulatoria. Adelante, Ignacio, muchas gracias. Bien, a ver. Ahí. No sé si ahí se ve la pantalla. ¿Se puede ver mi pantalla? No, aún no. ¿Ahí se ve? No. Ya. Ahí está, ahora sí. Ahora sí va, Ignacio. Ahora sí. Ahora sí, perfecto, Ignacio. Listo, muy bien. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a dar esta charla. Bueno, como bien dijeron, soy médico reumatólogo del Hospital Pablo Soria. Y voy a hablar sobre monoartritis, oligoartritis y poliartritis, ¿sí? Digamos, un capítulo bien amplio de la reumatología, es uno de los primeros capítulos que uno empieza a estudiar, digamos, cómo es el abordaje hacia todas las otras patologías reumatológicas, ¿bien? Como bien sabemos, las enfermedades reumatológicas son un motivo de consulta de atención primaria con una prevalencia que puede llegar del 10 al 40% en la población adulta. Artritis es un término utilizado para definir más de 100 entidades diferentes, ¿sí? La mayoría de las enfermedades, si no son todas las enfermedades reumatológicas, tienen un compromiso articular. En algún momento, ya sea el inicio o en el desarrollo de la enfermedad. Por eso digamos que este es un capítulo muy importante de cómo puede ser el abordaje en las diferentes formas de artritis, ¿sí? Como sabemos, artritis es el signo inflamatorio a nivel articular, con dolor, inflamación, calor y rubor, ¿bien? Y también con alteración a nivel de la movilidad articular. A diferencia de lo que es la artralgia, ¿sí? Que es el dolor articular sin los signos inflamatorios, sin inflamación, ¿bien? Causas frecuentes de monoartritis, y las causas más frecuentes, como sabemos, son las microcristálicas, las artritis sépticas, artrosis y traumáticas según las diferentes series. Si bien las causas son múltiples y existen un manejo sencillo, la artritis de causas infecciosas, por su riesgo de morbilidad prolongada, de producir ya sea una infección crónica, un daño en la articulación, daño irreversible y eventual mortalidad si no es tratada, existe siempre ser considerada, ¿sí? Y es una de las emergencias reumatológicas que nosotros aprendemos en reumatología. Como vemos, la articulación tiene diferentes componentes, ¿sí? Y estos componentes son los que pueden afectar tanto el hueso, cartílago, meniscos, la sinovial, ligamentos, tendones. Entonces son varias lo que engloba la articulación que puede estar afectada. En cuanto a la clasificación, según el número de articulaciones, según la bibliografía, tenemos como monoartritis compromiso de una articulación, oligoartritis compromiso de 2 a 4 y poliartritis compromiso de 5 más articulaciones. Como digo, según la bibliografía, porque hay lugares que toman que poliartritis es el compromiso de 4 o más articulaciones. Bien. En cuanto a la forma de evolución, clasificación según el tipo de evolución, lo podemos clasificar en aguda, ¿sí? Que va a ser tener un inicio brusco, ¿sí? Con dolor, tumefacción, aumento de la temperatura,
y el tiempo de evolución generalmente es menor a 6 semanas. Y una forma crónica, que generalmente es de insaturación más gradual, que es menos intensa, y un valor, digamos, un tiempo de evolución mayor a 6 semanas. En cuanto al tiempo, esto, digamos, por qué mayor o menos a de 6 semanas, es algo que se toma de forma arbitraria. Bien. Bueno, en cuanto a las causas de monoartritis, ¿sí? Como causas más frecuentes, tenemos las enfermedades por depósito de cristales o microcristalinas, siendo la más frecuente de todas la gota, ¿sí? Aunque también aparece la condrocalcinosis, en un porcentaje de 12 al 27%. La artritis séptica, como bien nombramos, también en un porcentaje más alrededor de 8 al 27%, siendo la más frecuente la forma bacteriana por lejos, ¿sí? Y siguiendo, digamos, las formas gonocóxicas o también afectación por la tuberculosis. Otras causas muy frecuentes, osteoartritis del 5 al 17%, obviamente esto es más relacionado con pacientes de mayor edad, ¿bien? Y también otras causas como puede ser traumatismo por sobreuso, necrosis óseas vasculares, causas poco frecuentes como tumorales, sinovitis pigmentar vello nodular, enfermedad de Seth, por hongos, micobacterias atípicas, ¿bien? Causas, digamos, que no sean primarias de la articulación, sino por otros componentes de la articulación, como puede ser lesiones de meniscos, ligamentos, cuerpos libres, bien, alteraciones de la coagulación, reumatismos palindrómicos, enfermedad de Payet, tumores óseos y osteocondromatosis sinovial, por decir algunas. Y enfermedades que ocasionalmente se presentan como una monoartritis, o sea que son generalmente poliartritis, pero tienen un inicio de una monoartritis y luego pueden evolucionar hacia una forma poliarticular, como puede ser la artritis reumatoidea, la artritis espondiloartropatía, como artritis reactiva, psoriasis, espondilitis anquilosantes, bien, artritis idiopática juvenil también, y también tenemos un porcentaje no despreciable de causas desconocidas, que es de alrededor del 16 al 36%, ¿bien? Que en realidad, según la evolución, después remiten espontáneamente. En cuanto a lo más, digamos, el enfoque de la charla es a través de cómo enfocar, digamos, el diagnóstico de la enfermedad, no apuntar a hablar de cada una porque son, como dije, más de 100 enfermedades, sino las causas más frecuentes y cómo podemos abordarlas, qué es lo que nos va a servir para la consulta diaria, ¿sí? Del paciente. La mayoría de los desórdenes articulares pueden presentarte como una monoartritis, lo que determina un desafío clínico, ¿bien? Ya que el diagnóstico correcto es crucial para un tratamiento adecuado. Las monoartritis también pueden ser manifestación inicial de una poliartritis, y en primer lugar se debe descartar si se trata de una verdadera monoartritis o de procesos que puedan simularlos, como patologías periarticulares, digamos, como vimos otros componentes de la articulación, ya sean tendones, ligamentos, bursitis, celulitis, procesos a nivel óseo específicos como osteomielitis o periostitis, y atrapamientos nerviosos. Para realizar un enfoque etiológico inicial, nos basaremos en la anamnesis fundamental, la exploración física, por supuesto, y después a pruebas complementarias. En cuanto al interrogatorio, ¿sí? Como todos pacientes, digamos, cuando lo interrogamos, empezamos con los antecedentes personales, ¿sí? Que nos va a servir para poder empezar a orientar o a pensar en la patología, si es hipertenso, si es diabético, ¿sí? Si tiene ácido úrico elevado, si toma alguna medicación, si es alérgico a algo. Antecedentes familiares de enfermedades reumatológicas, artritis reumatoidea, lupus, espondiloartropatía, psoriasis. Como sabemos, las enfermedades inmunológicas no son hereditarias, sino que tienen componente, lo que se llama componente familiar, ya que al compartir genes con nuestros familiares no es una enfermedad que sí o sí se transmite, pero uno al tener un familiar, madre, padre, hermanos con artritis, tiene más riesgo que la población en general de poder desarrollar una enfermedad inmunológica. Entonces, por eso es muy importante en el interrogatorio. Antecedentes de episodios previos similares y sus características. Si ya tuvo alguno de estos episodios, cómo fue, cómo se presentó, cómo evolucionó, ¿sí? Qué medidas requirió. Factores de riesgo, como inmunosupresión, pacientes con artritis reumatoidea, lupus que estén en tratamiento con inmunosupresor, sabemos que son pacientes de riesgo proclives a poder tener, por ejemplo, una artritis séptica.
a pesar de que esté con, digamos, sabemos que tiene artritis, tiene una artritis de rodillas, siempre hay que pensar que puede ser tanto como una manifestación de su enfermedad, como puede ser una artritis séptica. ¿Bien? Prótesis, por supuesto, uso de drogas endovenosas y conducta de riesgo, ya digamos, sobre todo a nivel de relaciones sexuales. En cuanto a las enfermedades que se asocian, se pueden asociar a la aparición de una monoartritis, psoriasis, colitis ulcerosa, Crohn, ¿sí? Sobre todo la espondiloartropatía seronegativa, que sabemos que muchas veces producen monoartritis o oligoartritis. Y después búsqueda de signos y síntomas de una enfermedad sistémica subyacente que nos puede orientar a una enfermedad sistémica como causa del compromiso articular. La localización del dolor por parte del paciente, como vemos bien en la foto, una localización característica como es la podagra, ¿sí? Con mucho dolor, inflamación, ¿bien? La forma de inicio de ese cuadro, si fue aguda, podemos pensar que es algo más cristálico o algo séptico, o algo más progresivo, algo degenerativo. Factores desencadenantes, ¿sí? Si se produjo por algún traumatismo, algún movimiento, si tuvo antecedente de una infección previa, si tuvo antecedente de una alimentación, por ejemplo, de una comida copiosa, del consumo de alcohol. Bien, y características del dolor, si es mecánico o inflamatorio. Y eso es algo, digamos, muy característico que nos ayuda mucho en todas las enfermedades reumatológicas. Para, digamos, abre un abanico y divide un poco las aguas entre enfermedades, digamos, degenerativas, donde el dolor mecánico empeora con el movimiento y mejora con el reposo, y el dolor inflamatorio característico, por ahí quizás en las monoartritis, y más sobre todo en las poliartritis, nos orienta mucho el dolor inflamatorio que mejora con el movimiento, empeora con el reposo y se asocia también a una rigidez matinal. El tiempo de evolución y tipo de evaluación, como dijimos, si es agudo o crónico, y también si es el primer episodio, si ya es un brote de otro episodio que tuvo, o una reagudización del mismo brote que tiene. Y tratamientos previos realizados, ¿sí? Resultados, efectos adversos, como lo toleró, por supuesto, para poder, digamos, empezar el tratamiento. Bien. En cuanto al examen físico, ¿sí? La inspección, buscar signos inflamatorios, digamos, la inspección, por supuesto, de la articulación afectada, y siempre tratar de realizar la comparación con la otra articulación. Si es una rodilla, siempre evaluamos las dos, ¿sí? Buscar signos inflamatorios, alteraciones en la alineación o deformidad articular, lesiones en piel, poder buscar si pensamos una celulitis, una artritis séptica, una puerta de entrada. Y eso también nos va a ir orientando hacia el posible diagnóstico. Si ya vemos que es un paciente añoso, que viene con un genu varu, digamos, de rodilla, que le duele, que la comparamos con la otra, podemos ya empezar a orientar hacia lo que podemos encontrarnos, como probablemente sea una patología degenerativa de la rodilla. La palpación, ¿sí? La palpación del derrame articular, ¿bien? Ver la magnitud del derrame, esto es muy sugestivo, digamos, las patologías primarias de las articulares pueden tener generalmente mayor volumen de derrame articular, en cambio cuando son patologías en realidad de lugares continuos, puede ser que, digamos, el derrame sea de mucha menor cuantía, ¿sí? Temperatura, dolor, rubor, y la exploración de la articulación, ver los rangos articulares, si están conservados o no, ¿sí? La movilidad activa, pasiva y movilidad contra resistencia. Generalmente las patologías primarias inflamatorias de la articulación afectan tanto la movilidad activa, ¿sí? Cuando el paciente, uno le dice que levante, digamos, por ejemplo, el hombro, la movilidad pasiva, donde el propio médico realiza las maniobras, también está conservada. En cambio, cuando son estructuras adyacentes a la articulación, generalmente la movilidad activa está, digamos, alterada y la movilidad pasiva está conservada. Bien, como decía, estructuras adyacentes para ver bursitis, tendinitis, contracturas, o sea, una tendinitis manguito rotador, una tendinitis bicipital, una epitrocleitis, una epicondilitis, ¿bien? Que son, digamos, patologías frecuentes que nosotros vemos en la práctica, y muchas veces, digamos, se confunde en que puede ser una articulación, una artritis de un compromiso articular, y en realidad lo que está comprometido son estas otras estructuras.
Y por supuesto, si sospechamos, digamos, que sea una enfermedad sistémica, bien, la evaluación de otros órganos, dependiendo de lo que nosotros pensemos, va a evolucionar a nivel cardiopulmonar, adenopatía, orofaringe, gastrointestinal, ¿sí? Eso dependiendo obviamente de lo que nosotros vamos viendo en el examen. Pruebas complementarias. Nunca hay que generalizar, sino pedir partiendo de los datos de la anamnesis y la exploración física. No sirve de nada pedir lo que muchas veces se ve de colagenograma, donde se pide todo, porque después, bueno, obviamente uno después cuando le llegan los resultados no sabe cómo interpretarlo. Entonces es preferible enfocarse, pedir lo que uno está pensando y después, si no, en todo caso, ampliar el pedido, ¿bien? Y también lo que es, digamos, importante, saber que existe en la población sana hasta un 30% de pacientes con hiperuricemia y que también el factor reumatoideo y el FAN, digamos, que sabemos que puede ser positivo hasta un 10, 15, 20% de la población, ¿sí? O con otras patologías como hipotiroidismo, fibrosis, ¿bien? Que puede tener el factor reumatoideo positivo. Lo primero que realizar siempre que sea posible de máxima utilidad para el diagnóstico de una monoartritis es la artrocentesis. Siempre que digamos, el volumen de, por ejemplo, el derrame lo pueda, ¿sí? Porque si tenemos un derrame muy leve, seguramente no vamos a tener nada de rédito de la función. Pero si es que se puede, por supuesto, siempre es indicativo realizarlo, ¿sí? Las características del líquido, ¿sí? El líquido normal tiene una viscosidad alta, generalmente la filancia de la gota de 2 a 3 centímetros, ¿sí? La claridad transparente, tenemos leucocitos de menos de 200 y polimorfos nucleares menos del 25%, por supuesto tinción de Gram y cultivo negativo. En el líquido inflamatorio, como puede ser el líquido de una artrosis primaria, secundaria, por un traumatismo leve, la viscosidad está conservada, ¿sí? Pierde en cuanto a la claridad está también igual, hay un leve aumento de leucocitos, los valores de polimorfos nucleares están iguales, y la tinción y el cultivo es negativo. En cuanto a las características de un líquido inflamatorio, que son los líquidos de las enfermedades de artritis, lupus, enfermedades del colágeno, ahí vemos la viscosidad que ya está disminuida. Esto es por un consumo del ácido hialurónico, ¿bien? Que disminuye la viscosidad del líquido. También en cuanto a la claridad ya no es transparente, sino es translúcido. Deja pasar la luz, pero no permite ver del otro lado, digamos, con claridad. Hay un aumento de leucocitos, un aumento del porcentaje de polimorfos nucleares, tinción y cultivos negativos. Y en cuanto a los líquidos sépticos, digamos una artritis séptica, una viscosidad variable, un líquido opaco, con gran cantidad de leucocitos, polimorfos nucleares mayor del 35% y una tinción y un cultivo positivo. En este caso el líquido séptico también puede ser un líquido por ácido úrico por gota, donde no vamos a tener un cultivo positivo, pero tiene características de como si fuese séptimo, aunque, como digo, es con tinción y cultivo negativo. Y por supuesto, la observación de los cristales, si es que posible, como en este caso, digamos, de cristal en forma de aguja, con birrefringencia intensa y elongación negativa, que es característica de los cristales de urato monosódico de las gotas. Esto es, digamos, el sello diagnóstico de la enfermedad, pero muchas veces no es posible, como por ejemplo en el hospital en este momento no contamos con microscopio de luz polarizada, entonces no se lo podemos realizar. La artrocentesis, ¿sí? Digamos, un ejemplo de una artrocentesis, una rodilla claramente inflamada con mucho líquido, ¿sí? Que ocupa varios lugares de la articulación, como las diferentes partes de bursas también, ¿bien? Y la observación del líquido claramente opaco, ¿sí? En cuanto al laboratorio, ¿sí? Por supuesto, si nosotros pensamos que lo más probable es que sea una patología degenerativa de un paciente añoso, como puede decir la rodilla, que es, digamos, una de las articulaciones que generalmente vemos afectada, por ahí el análisis de sangre no sería necesario, pedir una radiografía y ya viendo el desgaste ya sabemos, ¿sí? Pero si sospechamos alguna, o no nos queda claro, por supuesto, un laboratorio, un hemograma, una función, una bioquímica, ¿sí? Función renal, hepática, ácido úrico, por supuesto, para ver en cuanto a la gota, orina y reactante de fase aguda, eritro y PCR, sin ir más allá del factor reumatoideo, FAN y ninguno de los otros anticuerpos.
Saber que la presencia de leucocitos no puede orientar una artritis séptica, aunque tampoco su ausencia no la descarta, ¿sí? Aunque, digamos, no tenga leucocitosis en sangre, no quiere decir que no tenga una artritis séptica. Y que la hiperuricemia por sí solo no es diagnóstico de gota. Y que también el paciente con gota puede tener un valor en la gota un valor normal de ácido úrico. En algunos pacientes, como decía, será necesario pedir pruebas más específicas para llegar al diagnóstico, factor reumatoideo, FAM, ROLA, HLA-B27, por supuesto, pensando obviamente en lo que nosotros estamos pensando en el diagnóstico. Radiografía, ¿sí? El estudio de primera instancia, de técnica de fácil acceso, ampliamente difundida y que, digamos, nos sirve para evaluar la articulación, o sea, y que siempre tenemos que pedir la articulación afectada y contralateral para poder comparar, digamos, ¿sí? Poder ver de cómo está una rodilla comparada con la otra, ¿bien? Y en cuanto a la radiografía, ¿qué es lo que vamos a ver? Alteraciones en la mineralización, como puede ser osteopenia en banda, ¿sí? O un aumento de la densidad, digamos, del hueso, ¿sí? Como puede ser la esclerosis, alteración del espacio articular, pinzamiento uniforme, asimétrico o no, bilateral, ¿bien? Alteraciones de la superficie, como son erosiones, ¿bien? Erosiones en sacabocado, erosiones periféricas, erosiones centrales, digamos, todas características de cada una de las enfermedades que nosotros vemos, y procesos de neoformación, ¿sí? Como son los osteofitos, ¿bien? Característicos de la artrosis, ¿sí? O los sindesmofitos, como puede ser las calcificaciones de la espondiloartropatía, en la columna, por supuesto. Alteraciones de la alineación, ¿sí? Genuvarus, genuvalgo, ¿bien? Y calcificaciones, ya sea en la articulación, característica de la condrocalcinosis, como puede ser en los meniscos, en el cartílago, ¿sí? O también periarticular. Bien, entonces la radiografía en un principio nos puede servir ya de diagnóstico, ¿sí? Para patologías como puede ser la condrocalcinosis, para la artrosis, ¿bien? Para ver si hay erosiones, para saber si, digamos, la causa de la inflamación puede ser una fractura, ¿bien? Para tumores, orientarnos, y para futuras comparaciones de las diferentes articulaciones. Ecografía. La verdad que la ecografía es un método que cada vez incorporamos más los reumatólogos, ¿sí? Sería ideal que podamos tener todo en el consultorio, pero bueno, es medio complicado, pero sirve mucho porque es un estudio dinámico y que nos permite ver en la articulación varias cosas, o sea, tendones, el músculo, nos permite ver el cartílago, fibrocartílago, zonas de entesis, tenosinovitis. Es un estudio operador dependiente y lo bueno que es, digamos, un estudio dinámico. Y por supuesto nos permite ver si hay líquido sinovial. Si hay líquido sinovial o en realidad es una proliferación de la sinovial, lo que parece tener engrosado el paciente, en realidad con la ecografía podemos ver que no es líquido, sino que la sinovial que ya la tiene hipertrofiada, por ejemplo. Y también determinar el power Doppler, que nos va a determinar que hay actividad inflamatoria. Como otros estudios también tenemos la resonancia, por supuesto, muchas veces como gol estándar, de mayor sensibilidad para la inflamación. Tiene como característica que permite ver, digamos, el edema óseo, que es un signo muy temprano de la inflamación. Entonces, por ahí en pacientes donde tenemos los estudios negativos, la resonancia nos puede aportar algo más, ¿sí? Como ese algo muy precoz, como puede ser el edema óseo en el hueso, ¿bien? Y también como pequeñas cantidades de derrame sinovial. Y lo bueno es que no es operador dependiente, digamos, todo viendo las imágenes podemos sacar, digamos, evaluar al paciente. Tomografía computada, por supuesto, para cuando necesitamos ver con mayor claridad las estructuras óseas, ¿bien? Y cuando no tenemos el diagnóstico o no sabemos, no podemos arribar con los otros estudios, artroscopía y biopsia, sobre todo para los diagnósticos de tumores y también para patologías inflamatorias, para el directo y cultivos, como puede ser una tuberculosis, una monoartritis por una tuberculosis. Ay, mira. Muy bien, eso más o menos en cuanto a cómo hacer el abordaje hacia lo que sería una monoartritis. Después viendo un poco los estudios, encontré una revisión sistemática
donde se evaluaron todo, digamos, una gran cantidad de estudios y terminaron, o sea, descartando por diferentes motivos, que no sea, por supuesto, un reporte de caso y diferentes causas, estos 4 estudios, digamos, donde evaluaron pacientes con monoartritis. ¿Sí? En el primer caso son pacientes que fueron derivados por médicos generalistas, por su consultorio, a una clínica específicamente de artritis, digamos. Y los otros 3 estudios son de pacientes que directamente concurrieron a una guardia, ¿sí? Con la única diferencia por ahí que en el segundo estudio se excluyeron los pacientes que se pensaba patología traumatológica, por traumatismo, perdón. Y en el tercero y el cuarto fueron los pacientes, a todos se les realizó artrocentesis. Bueno, en cuanto a los resultados, bien, como bien veníamos hablando, la causa más frecuente que se pudo observar fue la de gota, ¿sí? Seguida, digamos, la causa, digamos, por cristales, siendo la más frecuente la gota, seguida por artritis séptica, ¿sí? Luego por patología degenerativa, como es la ortoartritis, y después por artritis reumatoidea, ¿bien? Con un porcentaje no despreciable de pacientes, como habíamos mencionado, donde no se pudo saber el diagnóstico, alrededor del 16 al 36%. De los otros, no dije, el valor era de 8 a 27 en gota y artritis séptica, y de enfermedad degenerativa, alrededor del 5 al 10%. Con esos resultados se trató de de llegar como un algoritmo que se podría utilizar para estos pacientes que se presentaban. Y establecieron como estos criterios. Se realiza la evaluación de radiografía de la articulación afectada, análisis del líquido sinovial, por supuesto con todas las características que vimos, y también un análisis de sangre. Ante el diagnóstico de resultados positivos, podrían llegar al diagnóstico, ya sea artritis séptica, por cristales, enfermedad degenerativa o de otras causas. Ante la ausencia de diagnósticos positivos, ¿sí? Se evalúan considerar iniciar un tratamiento sintomático, ¿sí? Ya sea con antiinflamatorios sobre todo, o derivado de los opioides, y la reevaluación a los 2 o 5 días. En ese momento, evaluar si es necesario realizar una nueva artrocentesis, y evalúa la posibilidad de realizar otros estudios de imágenes, como hacíamos, como puede ser una ecografía, una tomografía o una resonancia. Lograr con esto el diagnóstico, si tenemos los resultados positivos, y si son negativos, el seguimiento a las 4 o 6 semanas. ¿Qué es lo que se vio? Que muchas, digamos, de estas, digamos, monoartritis pueden llevar a una remisión espontánea, entonces no necesitarían más estudios. Y si en este caso, digamos, ya pasarían las 6 semanas y sería ya una sinovitis crónico, evaluar la posibilidad de realizar una biopsia, ¿bien? Teniendo en este caso, generalmente, digamos, cuando hay resultados positivos, una enfermedad granulomatosa, una enfermedad tumoral o otras causas. En el caso de tener una biopsia positiva, continuar una conducta expectante. Bien, es un poco hablando de monoartritis agudas. En cuanto a las monoartritis crónicas, como sabemos, algunas afecciones como debutan como monoartritis agudas pueden resolver espontáneamente, ser recurrentes, progresar a un compromiso poloarticular, y otras progresar crónicamente como monoartritis. Dentro de las causas más frecuentes, digamos, de monoartritis crónica, tenemos la tuberculosis, ¿sí? Que muchas veces debuta como una monoartritis crónica sin un compromiso a nivel pulmonar, sin compromiso de otro órgano, solamente a nivel articular. Las micosis, parásitos, las enfermedades tumorales, como hablamos, siendo la más frecuente la sinovitis vellonodular pigmentada, metástasis, ¿sí? Sinovitis por cuerpos extraños, que también se vio, sinovitis por espinas, enfermedades articulares no inflamatorias, como puede ser traumatismo, osteoartritis, osteonecrosis, ¿bien? Y enfermedades reumatológicas inflamatorias, como puede ser una IJ, ¿sí? Una artritis idiopática juvenil, una espondiloartropatía seronegativa,
y artritis por cristales. En cuanto a infecciones crónicas, tuberculosis sigue siendo la infección más frecuente, más en pacientes inmunosuprimidos. Más frecuentes en articulaciones diartrodeales, de cadera o rodilla, para el diagnóstico indirecto y cultivo de líquido sinovial, tiene más rédito de examen histológico cultivo de membrana sinovial, y suelen ser considerando de pacientes que viajaron a zonas endémicas y también en inmunosuprimidos. En cuanto a los tumores sinoviales, la sinovitis vellonodular pigmentada, una proliferación benigna del tejido sinovial y la patología tumoral más frecuente. Más frecuente en la rodilla y la cadera, se presenta como una tumefacción articular y derrame recurrente, con un líquido sinovial cero sanguinolento amarronado, y para el diagnóstico la biopsia, que es una hiperplasia vellositaria y considerable acumulación de pigmento hemocilínico en el estroma. Bueno, después, como otras causas poco frecuentes, osteocondrosarcoma sinovial y sinovioma o sarcoma sinovial. Bien, eso un poco en el capítulo de lo que serían las monoartritis. En cuanto a las poliartritis, como dijimos que es el compromiso de 5 o 4 o más articulaciones, las causas más frecuentes tenemos enfermedades del tejido conectivo, siendo la más frecuente la artritis reumatoidea. Sabemos que es una enfermedad autoinmune de forma inflamatoria crónica de causa desconocida que afecta alrededor del 1% de la población, siendo más frecuente en las mujeres en la tercera y cuarta edad. También tenemos el lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, la esclerodermia, las dermatospolimiositis, enfermedad de Still, las espondiloartropatías seronegativas, ¿sí? Que muy frecuentemente inician como una mono y muchas veces como una oligoartritis, o puede iniciar como una monoartritis y luego evolucionar hacia una oligoartritis, ¿sí? La artritis psoriática reactiva, la espondilitis anquilosante y la enfermedad inflamatoria intestinal. Enfermedades infecciosas como artritis virales, donde muchas veces, bueno, la mayoría de las veces, las artritis virales son autolimitadas, ¿sí? Por eso también un poco el tiempo de 6 o más semanas, ya que muchas de estas patologías remiten espontáneamente o requieren de poco tratamiento, ¿sí? No por ahí una droga modificadora de la enfermedad, sino con un corticoide intramuscular o con una pequeña dosis de corticoide o antiinflamatorio, y después el cuadro remite espontáneamente. Por supuesto, también la característica de estas, digamos, causas infecciosas, encontramos que en el laboratorio tienen las serologías negativas, ¿sí? Anti-CDP, factor reumatoideo, son generalmente negativas, ¿bien? Ya que el paciente presente un factor reumatoideo es muy sugestivo de la patología ya es autoinmune y de forma crónica. Sinovitis cristálicas, como la gota, que muchas veces desarrollan una poliartritis, no es una monoartritis, ¿bien? Las enfermedades hematológicas muchas veces puede tener como un inicio de su enfermedad de lo que puede ser un linfoma, una leucemia, un mieloma múltiple, como una poliartritis, ¿sí? Y algunas misceláneas como síndromes paraneoplásicos, acromegalia y hemocromatosis. De vuelta, interrogatorio y examen físico, ¿sí? Acá, digamos, obviamente, vamos a tener en cuenta otras pequeñas, digamos, características que nos va a ayudar a diferenciar qué clase de poliartritis tenemos enfrente, digamos, que nos puede ir orientando hacia el diagnóstico. La forma de inicio, por supuesto, aguda y crónica, edad y sexo, para saber la prevalencia de las enfermedades según la edad. Por supuesto, si es, por ejemplo, un chico joven, menor, digamos, de 16 años, pensaremos en una artritis idiopática juvenil, ¿sí? Una fiebre reumática. Si es una persona, una mujer de 30 a 40 años, podemos estar pensando en una enfermedad como puede ser una quelogenopatía, artritis reumatoidea, un lupus. Bien, una persona de mayor edad, podemos estar pensando en una patología degenerativa, como puede ser la artrosis. Evaluar las características del compromiso articular. Tipo de articulaciones comprometidas, ¿bien? Compromiso solo articulaciones periféricas, ¿sí? O también tiene compromiso de periférico y axial, por ejemplo, pensando en una espondiloartropatía. Afectación de pequeñas articulaciones preferentemente, o mayor compromiso de grandes articulaciones, o si tiene compromiso de las dos. Localización articular predominante, muy importante para ver si es compromiso predominantemente metacarpofalángica, de interfalángicas proximales, ¿sí? Pensando, por ejemplo, en artritis,
principalmente de interfalángicas distales, ¿sí? O de interfalángicas proximales y distales, pensando, por ejemplo, en una patología degenerativa, como podemos ver en la foto de lo que sería una de artrosis, ¿bien? O también una forma de compromiso de interfalángicas, digamos, de psoriasis, con compromiso predominantemente de artritis psoriasis, compromiso de interfalángicas distales, también que lo podemos ver. Y también mayor compromiso de articulaciones de miembros inferiores, características de la espondiloartropatía. Distribución del compromiso articular, si es simétrico o no, ¿sí? Si afecta digamos, de las manos, las dos manos, si esa afectación en las dos manos es característicamente de las mismas articulaciones, digamos, interfalángicas proximales de ambos lados, de metacarpo falángica, o si afecta solamente una mano y una articulación de un lado y del otro lado otro sitio articular, ¿bien? Característicamente el compromiso simétrico de artritis, ¿sí? Y de las otras patologías como lupus, esclerodermia, Sjögren, y el compromiso asimétrico de algunas vasculitis y también de la espondiloartropatía. La patente del compromiso articular, migratoria, ¿sí? Si lleva una forma fija o si se va adicionando articulaciones. Compromiso articular agudo crónico, y por supuesto en las poliartritis el compromiso de las manifestaciones extraarticulares, muy importante. Una evaluación sistémica, digamos, y más avanzada del paciente, ya que sabemos que las poliartritis pueden tener otros tipos de manifestaciones, compromiso de mucosas, úlceras en boca, en la nariz, pensando por ejemplo en un lupus, en un Behçet, compromiso en la piel, como puede ser el eritema en ala de mariposa, ¿sí? Como puede ser unas pápulas de Gottron, como puede ser el compromiso de piel en la esclerodermia, ¿bien? La presencia de nódulos subcutáneos, muy importante en la artritis reumatoidea, ¿bien? Nódulos que también puede aparecer en la gota, nódulos tofáceos, ¿sí? La evaluación de la fuerza muscular, pensando en las polimiositis, ¿bien? Y también el compromiso muscular que puede estar afectado en el lupus o en la esclerodermia, compromiso cardiopulmonar a nivel de los derrames, compromiso gastrointestinal, el compromiso genitourinario del sistema nervioso central y periférico, y evaluación a nivel del compromiso renal. En cuanto al laboratorio, acá digamos sí que generalmente, obviamente siempre pedimos un análisis más completo, ¿sí? Un hemograma, urea, creatinina, hepatograma, una orina completa, reactante de fase aguda siempre, y de ahí obviamente lo mismo que había dicho, no conviene pedir todo, sino pensando en la patología, digamos, que estamos sospechando, ¿sí? Por ahí dividiendo un poco las aguas, lo que sería un FAM positivo nos orienta a todas las patologías del colágeno, ¿bien? Y un factor reumatoideo más lo que sería artritis reumatoidea, aunque también sabemos que el Sjögren, el lupus también puede tenerlo, pero un poco nos divide un poco las aguas. Y de ahí, según eso, y lo que pensamos, seguir ahondando, ROLA, SM, DNA, C3, C4, bueno, esclero70, factor reumatoideo, anti-CCP, la HLA-B27, bueno, y todos los otros marcadores, digamos, de patologías autoinmunes que conocemos. Algo que se ve mucho que se pide es el astro, que en realidad no tiene valor, digamos, si no es un paciente joven en el que sospechamos una fiebre reumática, en el adulto no cumple ningún valor, ¿sí? Es algo que nosotros vemos mucho, pero que en realidad no tiene valor, digamos. Radiografías, desde ya súper importantes, ¿sí? Radiografía de las articulaciones afectadas y contralateral, ¿bien? En este caso nos va también dar información muy valiosa, digamos, como puede ser los pinzamientos, como se puede ver acá en la radiografía, un pinzamiento de una patología como es la artritis, pinzamiento radiocarpiano, la presencia de erosiones en otras articulaciones, como puede ser la metacarpofalángica, ¿sí? Erosiones a nivel interfalángica proximales, el pinzamiento, ¿bien? Las radiografías tanto para el diagnóstico, para determinar, digamos, también el pronóstico de la enfermedad, ya que un paciente con artritis, una poliartritis de reciente comienzo, que ya presente erosiones en la radiografía, nos habla de un paciente con una artritis, con un pronóstico, digamos, con una enfermedad más agresiva. Ecografía, como bien hablamos, que nos permite evaluar tempranamente,
por ahí hasta antes que de la radiografía, que en pacientes que tienen poliartralgias, no bien definido a la palpación que sea una poliartritis, tenemos las dudas, le duele al paciente todavía el factor reumatoideo como nos da negativo, podemos pedir una ecografía y nos puede dar información muy valiosa, ya que nos permite evaluar pequeñas sinovitis y también Power Doppler, ¿sí? La actividad Power Doppler nos va a estar indicando que hay actividad inflamatoria a nivel de la articulación. Por supuesto, también nos permite ver erosiones, ya que en la radiografía, como sabemos, es un solo plano, ¿bien? Y en la ecografía tenemos la posibilidad de evaluar diferentes planos de la articulación. Entonces, por ahí nos permite diagnosticar pequeñas erosiones que por ahí son hasta el momento imperceptibles para la radiografía. También nos sirve, digamos, por supuesto, para el pinzamiento y para los depósitos de cristales. Y por último, como habíamos hablado, la resonancia, ¿sí? Que, digamos, si la ecografía tampoco nos da información, todavía continuamos con dudas, podemos pedir una resonancia magnética, digamos, de la zona afectada, como puede ser una mano, que nos va a poder aportar mayor sensibilidad para sinovitis y también, como decía, podernos aportar información a nivel del edema óseo. Por último, un poco resumiendo, cuando hablamos de poliartritis crónicas, bien, con compromiso, por supuesto, de 4 o más articulaciones y de duración de más semanas, la actitud diagnóstica sería una anamnesis, por supuesto, con edad, sexo, etnia, antecedentes personales, infecciosos, todo lo que venimos hablando, ¿sí? Antecedentes familiares, la exploración física, ¿sí? Exploración del aparato locomotor, recuento de articulaciones inflamadas, recuento de articulaciones dolorosas, cómo se encuentra la fuerza muscular, cómo se encuentra la movilidad del raquis, pensando en una espondiloartropatía, la exploración de signos generales, fiebre, pulsos, bien, la presencia de la exploración de la piel, de nódulos subcutáneos, de lesiones vasculíticas, bien, psoriasis, adenopatías, bien, auscultación cardiopulmonar, estudios complementarios, estudios generales, ¿sí? Como hablábamos del laboratorio, estudios específicos, como puede ser estudio de líquido sinovial, bien, en un paciente que tenga una poliartritis, y a pesar de que nosotros pensamos que sea, digamos, una artritis reumatoidea, si tiene una rodilla muy inflamada, igual hacemos la artrocentesis, tanto para aliviar el dolor como para mandar a estudiar el líquido, y los estudios por imágenes, radiografía, ecografía, resonancia. Dependiendo de la forma clínica, podemos agruparlas en poliartritis simétrica de grandes y pequeñas articulaciones, con afectación sistémica o nódulos a los anticuerpos, estaríamos pensando en alguna enfermedad autoinmune, digamos, inflamatoria, artritis, lupus, esclerodermia, ¿bien? Y después las otras formas oligoarticular de predominio en miembros inferiores, que puede tener factor del HLA-B27, entesitis, acroileritis, otras manifestaciones, estaríamos pensando en alguna espondiloartropatía. Y por supuesto también tenemos la miscelánea, digamos, otras causas menos frecuentes de poliartritis, ¿sí? Enfermedades por depósitos de cristales, como puede ser la gota, y otras causas. Muy bien, muchas gracias. Excelente disertación, Ignacio, realmente muy completo, así que vamos a dejar las preguntas para luego de la última disertación, y le quisiera dar la palabra al doctor Luis Cámara, que nos está acompañando. Doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la ponencia, pero yo estaba acá en rol de alumno, no estaba para hablar. Me pareció una disertación sumamente completa. Muy buena realmente, muy buena esta actividad, que se pueda mantener, que se pueda mantener por mucho tiempo. A veces estas actividades uno empieza con muchas ganas, pero después con el tiempo se puede caer, pero es importante poder seguir sosteniendo esto y al mismo tiempo también avisar a tiempo para que varios que estamos interesados podamos escuchar. Por eso yo no tengo mucho para aportar después de la extraordinaria disertación que dio el doctor con todos los aspectos. Solamente quería decir, digamos, como
como tema de futuro, porque él mencionó varias veces, me parece que el mundo clínico y todos nosotros nos tenemos que meter de llenos en la ecografía, porque la ecografía nos va a dar, es la semiología moderna, digamos, nos va a ayudar a evaluar a los pacientes mucho mejor, más allá de la semiología que nosotros hacíamos antes, que de alguna manera se fue perdiendo esa transmisión de conocimiento. Pero yo creo que con la ecografía y con el efecto Doppler, yo sé que eso es costoso, pero es una manera de poder aprender, y me parece que el mundo clínico se tiene que meter de lleno, porque no solamente sirve para el tema articular, sino para otros múltiples temas. Y particularmente, por ejemplo, en este caso, en enfermedades reumatológicas, las enfermedades con pacientes con dolores, con artritis, pueden servir muy bien para que uno pueda tener punciones dirigidas, para que uno pueda hacer terapéuticas bien dirigidas y no, digamos, con una semiología que puede llegar a fallar. Así que es lo único que podría aportar eso. Lo demás me pareció, Ignacio, que has hecho una revisión excelente de todas las patologías, ¿no? Y es un gusto estar acá con los amigos. Muy bien. Muchas gracias por estar, doctor Cámara. Realmente un honor. Y bueno, esto demuestra que SAM está presente a lo largo del país, ¿sí? Vamos a seguir con la segunda ponencia a cargo de la doctora Erika Álvarez, de Distrito SAM Catamarca, en nombre del Colegio Médico de Catamarca, y la temática que la doctora va a disertar es enfoque de un paciente con anemia en la consulta médica ambulatoria. Adelante, doctora. Buenas noches, muchas gracias. Un gusto que estén todos acá. Voy a poner ahora para compartir la pantalla. Bien. ¿Se ve bien ahí? ¿Hola? Perfecto, sí, perfecto, Erika, perfecto. Ok. Bueno, como dijo el doctor, vamos a hacer un pantallazo general para todos los que hacemos atención en el consultorio y tenemos este tipo de consultas que la verdad son realmente muy frecuentes, y en esta época donde están de moda estos nuevos tipos de alimentación, ser vegetariano, vegano, frutívoro, fructívoro, y cada vez con dietas más extremas, vamos a empezar a ver más comúnmente y en personas jóvenes este tipo de alimentación, que son los más adeptos a este tipo de dietas. Debemos tener en cuenta la definición siempre de anemias, que va a estar adaptada al tipo de población, que sea el mismo tipo de población socioeconómica, por sexo y por edad. No es un valor único para todos, pero en reglas generales la vamos a definir como un descenso en la concentración de hemoglobina para las mujeres de 12, para los hombres de 14, y del hematocrito 36 en las mujeres y 41 en los hombres. Nosotros que vivimos en zona montañosa debemos tener en cuenta que la concentración de la hemoglobina va a aumentar 1,52 gramos decilitros por cada 1000 metros que se asciende sobre el nivel del mar. Entonces es fundamental que nosotros lo tengamos en cuenta por la zona donde habitamos. Cuando nos llega el paciente a la consulta, este puede llegar o por un control de rutina, o porque lo deriva algún otro especialista, o porque tiene un síndrome anémico. Teniendo en cuenta la función de la hemoglobina, que es la de transportar oxígeno a los tejidos, vamos a tener síntomas por un mecanismo directo, que va a ser la hipoxia tisular. Ahí vamos a encontrar la astenia, disnea, fatigabilidad, piel fría, los zumbidos en los oídos, vértigos, y aquellos mecanismos indirectos que se deben a los mecanismos compensadores. Ahí vamos a tener la taquicardia, los síntomas de bajo volumen sistólico y los de la redistribución del flujo sanguíneo. La expresividad clínica de nuestro síndrome anémico va a estar dado por el estado general previo del paciente, por la velocidad del descenso de la hemoglobina y por la patología que genere la anemia. Recordemos que la anemia en la mayoría de las veces es una manifestación de otra enfermedad y rara vez puede ser primaria.
Un algoritmo inicial que vamos a tener en cuenta en nuestro paciente es tan solo con un hemograma y un recuento de reticulocitos. Acá vamos a ver que el descenso de hemoglobina y hematocrito, si está acompañada de otras citopenias, tenemos que pensar en defectos en la hematopoiesis, y acá vamos a tener una de las causas, las anemias megaloblásticas, y la insuficiencia medular, que puede deberse a un síndrome mielodisplásico, a aplasia medular o a una infiltración de la médula ósea. Los índices hematemétricos nos van a hacer la diferenciación morfológica de las anemias, y vamos a tener que cuando todos estos índices están disminuidos, podemos mirar dentro de lo que son los índices hematemétricos el área de distribución eritrocitaria, del diámetro eritrocitario. También en algunos laboratorios figura como RDW, que puede estar aumentado o descendido, y esto nos va a orientar sobre el tipo de anemia. Cuando el volumen corpuscular es normal, tenemos que ver el recuento de reticulocitos, que nos va a ayudar también con la diferenciación, y cuando estos están aumentados, volumen corpuscular normal con reticulocitos aumentados, vamos a pensar en hemólisis o una anemia poshemorrágica. Pero si están normales, volvemos a mirar el área de distribución eritrocitaria, y acá vamos a tener las anemias carenciales o la de los trastornos crónicos, enfermedades renales, síndromes mielodisplásicos y algunas enfermedades endocrinológicas. En cambio, cuando tenemos un volumen corpuscular aumentado y reticulocitos altos, sí o sí tenemos que pensar en hemólisis. En cambio, si están disminuidos, nos vamos a orientar hacia insuficiencias medulares. Volvemos a ver el área del diámetro eritrocitario, que nos va a dividir cuando estén altos en las megaloblásticas y las sideroblásticas, y si están normales en un mielodisplásico. Es decir, que con dos parámetros, hemograma completo y recuento de reticulocitos, podemos tener ya una gran orientación sobre cómo vamos a seguir el estudio de estas anemias. Esto es un cuadro un poco más complejo, pero dice lo mismo sobre microcíticas, macrocíticas y normocíticas. Acá es importante ver que en las normocíticas con reticulocitos aumentados pensamos en anemias hemolíticas, y acá las vamos a diferenciar ya en intrínsecas o extrínsecas con otros valores del laboratorio que son fácilmente accesibles, o con un frotis que nos van a orientar sobre el diagnóstico, y que ya vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a dar algunas características de las anemias más comunes, no vamos a hablar de todo, si no, no terminamos más, y vamos a hablar de las anemias ferropénicas. Como les decía, esto se debe generalmente a un déficit en el aporte o un aumento en las pérdidas, y vamos a encontrarnos en el hemograma con una anemia microcítica hipocrómica. Si lo acompañamos con el perfil, con el perfil de hierro, vamos a tener todo descendido excepto la capacidad de transporte del hierro. Una opción que no en todos lados está disponible es el medulograma, que ahí, bueno, es más de los especialistas, así que no vamos a ahondar en esto. La presentación clínica de la anemia va a ir siguiendo una severidad, una gravedad. Empezamos con una ferropenia latente o subclínica, donde podemos ver solamente microcíticas hipocrómicas. Cuando ya tenemos eritropoiesis ferropénica, ahí empezamos a ver los efectos en el perfil de hierro, y la anemia ferropénica con todos estos parámetros que hemos dicho previamente. Acá tenemos que tener en cuenta los grupos de riesgo, donde hay que plantearse también unos valores distintos para considerar la anemia ferropénica, y estos son los ancianos, los ancianos por un déficit en el aporte o una mala absorción, las embarazadas por el aumento de los requerimientos, y los pacientes en diálisis por un aumento en las pérdidas. El diagnóstico diferencial de la ferropénica va a incluir dos grupos principalmente, que son los procesos crónicos, que la diferencia va a estar en que tienen la ferritina alta los procesos crónicos, porque generalmente son también llamadas anemias de la inflamación, y van a tener la ferritina alta como reactante de fase aguda.
y la talasemia menor, que también es una anemia microcítica, hipocrómica, pero en este vamos a ver un punteado basófilo dentro de las células de los hematíes, que por ahí creo que tengo una imagen. Con respecto al diagnóstico etiológico, lo que hablábamos del aporte de hierro insuficiente, que puede ser porque está en un momento que requiere mayor aporte, como los embarazos, en la etapa de crecimiento, por una mala absorción, y acá tenemos todas las enfermedades digestivas, gastritis, la toma crónica de inhibidores de la bomba, enfermedad celíaca, las pérdidas digestivas muy comúnmente en las mujeres en la etapa fértil, por el aumento de las pérdidas por la menstruación, y como decíamos, de los requerimientos aumentados, fundamentalmente en las embarazadas y en la etapa de crecimiento. El tratamiento, tenemos que tener en claro que toda ferropenia, cualquiera sea, debe ser corregida. Incluso va a haber estados carenciales donde se mezcla tanto las carencias de folato, vitamina B12 y de hierro. Vamos a tener unas anemias que no son del todo típicas, pero siempre debemos reponer el hierro, y esto nos va a terminar de aclarar cuál es el otro déficit. Tratar la causa, por supuesto, si son los aportes insuficientes, si es una gastritis, si es una enfermedad celíaca. Bueno, ahora vamos a ver cómo lo vamos a aportar. Mejorar el aporte de hierro, esto es si no tenemos ningún trastorno digestivo que interfiere en su absorción. Y con respecto a la medicación, de elección siempre es la vía oral. Existen múltiples presentaciones en comprimidos, jarabes, gotas. Los comprimidos vienen de 60 a 120 miligramos de hierro elemental. Siempre hay que darlo alejado de las comidas y acompañarlo de cítricos, de vitamina C, que favorece su absorción. La vía intramuscular viene en ampollas de 100 miligramos, tiene algunas ventajas y otras desventajas. La ventaja es que la podemos usar cuando tenemos defectos en el tubo digestivo, es de bajo costo y se le puede administrar al paciente en forma ambulatoria hasta 3 veces a la semana. Y las desventajas es que es muy doloroso y puede dejar un tatuaje residual. Con respecto a la administración endovenosa, acá la vamos a utilizar cuando queremos reponer en forma más rápida el hierro, cuando el déficit es severo. Y existen 3 formas de presentación, también con ventajas y desventajas. El hierro de Dextram, viene en ampollas de 2 mililitros con 100 miligramos de hierro elemental, que suelen tener reacciones adversas y requiere una prueba de sensibilidad previa. En cambio, el hierro sacarato y el carboximaltosa son de más fácil aplicación porque no requieren prueba de sensibilidad y se diluyen en solución fisiológica. Se lo pueden administrar en 40 minutos, 1 a 2 veces a la semana. El carboximaltosa tiene mayor concentración, pero también en una ampolla de 10 mililitros. También se lo diluye en solución fisiológica y se puede administrar 1 vez a la semana. Las desventajas del hierro endovenoso es que requieren internación de día, tiene un costo mayor y que por ahí eso genera cierta complicación. Es importante evaluar la respuesta al tratamiento y se la puede hacer con un hemograma en forma sencilla, 1 vez a la semana al principio, y después la vamos a ir espaciando. Lo primero que vamos a ver es que aumenta la hemoglobina corpuscular media reticulocitaria, a la semana mejoran los síntomas. Más de una semana vamos a ver que hay un pico reticulocitario. Si hacemos un laboratorio con recuento, vamos a ver que puede llegar al 10%. Entre las 3 a 4 semanas ya mejoran los valores eritrocíticos. A los 3 meses mejoran los índices eritrocíticos. A las 12 semanas vamos a ver una doble población eritrocitaria donde los microcíticos disminuyen y los normocíticos están en aumento. Y a los 4 meses hay corrección total de los valores e índices. Se recomienda 3 meses de tratamiento de hierro y si al 5.º mes hacemos un nuevo control y vemos que disminuyen estos valores,
tenemos que chequear si no hemos omitido alguna causa por la cual el paciente continúa con la ferropenia. Generalmente son el aumento de las pérdidas, lo que a veces no lo podemos diagnosticar, más que nada en los ancianos, por el tema de las angiodisplasias de intestino delgado, que son las que generan las pérdidas ocultas. Con respecto a anemia de los procesos crónicos o las anemias de las inflamaciones, generalmente son anemias leves a moderadas, normocíticas, y que están acompañando generalmente a enfermedades autoinmunes como artritis y lupus, a enfermedades infecciosas, especialmente el SIDA, y a neoplasias. La causa de estas anemias, vamos a tener dos mecanismos fisiopatogénicos principales. Una va a ser en el freno de la eritropoyesis, esto es mediado por la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, y el otro es el secuestro del hierro, que lo que hace es que a través de esta citoquina, que es la interleuquina 6, se internalice una ferroportina, que es la que capta el hierro en la luz intestinal y en la luz de los macrófagos. Entonces, en la luz intestinal, que hace que no se entregue el hierro al plasma, la entrega a los macrófagos, por eso es que aumenta la ferritina sérica, que es lo que va a caracterizar a las anemias de los procesos inflamatorios crónicos. Los otros parámetros que vamos a ver con el perfil de hierro, bueno, ferremia baja, transferrina normal o baja, y la saturación de transferrina normal o levemente disminuida. No existe un tratamiento específico para esta anemia, sí el de la enfermedad de base, pero cuando la anemia es severa y teniendo en cuenta los mecanismos fisiopatogénicos, podemos hacer tratamientos con eritropoyetina y el hierro en forma simultánea para corregirla en forma más rápida. Con respecto a las anemias megaloblásticas, tenemos que tener en cuenta que estas se deben a alteraciones en los factores de maduración de los hematíes, que no tan solo va a afectar a los hematíes, sino que afecta a todas aquellas poblaciones celulares que necesitan un recambio celular rápido. Y por eso se llama también enfermedad megaloblástica, porque va a afectar tanto a la médula ósea como a las células epiteliales de las mucosas y a las gónadas. Acá vamos a tener dos tipos de deficiencia, que puede ser por vitamina B12 o por folato, o ambas. Y en una vamos a tener vitamina B12 baja por folato sérico normal o alto. A la inversa, en la deficiencia de folato, el folato sérico va a estar bajo, pero la vitamina B12 normal. Las anemias megaloblásticas pueden ser congénitas o adquiridas, y las manifestaciones clínicas van a ser las de la anemia propiamente, y tener en cuenta las manifestaciones neurológicas, porque la vitamina B12 participa también en la síntesis de mielina, que es algo que vamos a tener en cuenta al momento de la suplementación o del tratamiento. Dentro de las causas, según el grupo etario, vamos a buscar las causas. Nosotros vamos a tener en cuenta, nosotros que hacemos medicina interna, clínica médica, yo al menos no veo niños, vamos a tener en cuenta en las embarazadas que tienen aumento de la demanda, tener en cuenta el aporte insuficiente, la mala absorción, si está tomando medicamentos que interfieren en la absorción, o, como les decía al principio, el vegetarianismo estricto, que genera fundamentalmente deficiencia de B12, pero también puede ser de folatos. En los adultos tenemos el aporte insuficiente, una interferencia medicamentosa metabólica medicamentosa o por quimioterapia, la anemia perniciosa o el consumo prolongado de los inhibidores de la bomba. En los pacientes añosos, la principal causa es el aporte insuficiente o la mala absorción, en este caso las gastritis crónicas atróficas. Cuando vamos a hacer el diagnóstico de anemia megaloblástica, tenemos que hacer diagnóstico primero y principal de la anemia, y esto lo vamos a hacer a través de las manifestaciones clínicas, que acá les dejo un listado, que son las que hablamos al principio.
En el laboratorio lo que vamos a encontrar es una anemia macrocítica. Como son anemias que también generan hemólisis, vamos a tener aumento de la bilirrubina indirecta, aumento de la LDH por la eritropoyesis ineficaz, hemoglobina baja, reticulocitos aumentados y puede haber leucopenia y trombocitopenia. Acá es importante ver en el frotis de sangre periférica los macrogalocitos con el punteado basófilo, que creo que en la imagen no se ve muy bien. Vamos a ver los cuerpos de Howell-Jolly, los neutrófilos hipersegmentados, y en el caso de las talasemias, bueno, vamos a ver las aniso y las poiquilocitosis con microsomía. El segundo punto que tenemos que determinar una vez que hicimos el diagnóstico de que se trata efectivamente de anemia megaloblástica es determinar cuál es la deficiencia. Si es de vitamina B12, de folato o simultánea. Ninguna de estas pruebas es 100% sensible en forma única, ninguna nos va a ayudar al diagnóstico. Entonces siempre se recomienda hacer 2 o más pruebas. Y de acuerdo a la complejidad del laboratorio se pueden pedir o no todos estos marcadores de la deficiencia. Generalmente lo más disponible es el dosaje de vitamina B12 sérica, el folato sérico y la homocisteína sérica. El tercer punto en el diagnóstico es investigar la causa del déficit, que ya los nombramos según el grupo etario aproximadamente, cómo podríamos estudiarlo, y de acuerdo a nuestra sospecha vamos a solicitar estudios más específicos para la confirmación de la causa del déficit. Dentro del tratamiento, cuando vamos a plantearnos los objetivos, principalmente es prevenir las complicaciones, que las anemias megaloblásticas graves pueden provocar insuficiencia cardíaca e hipopotasemia, y minimizar la duración de esta anemia y lograr la curación. Existen diferentes presentaciones para hacer el tratamiento. Tenemos hidroxicobalamina, en los nombres comerciales Becocin, Ferrenin Complex, cianocobalamina, que es el acifol B12, ácido fólico, el acifol, y el ácido folínico. Tener en cuenta que si nosotros no descartamos el déficit de vitamina B12, no podemos administrar solamente ácido fólico, porque corremos el riesgo de producir mielosis funicular, que esto es por la desmielinización de los cordones posterolaterales de la médula. También otra opción es el de las transfusiones, que va a depender de la severidad de la anemia. Hay que tener cuidado de no desarrollar insuficiencia cardíaca al hacer esta transfusión, y las recomendaciones sobre el tipo de alimentación que hay que indicarle al paciente, generalmente el tema de hojas verdes crudas, hígado, carnes rojas fundamentalmente. Otro tipo de anemias muy comunes son las anemias hemolíticas, que son, yo veo bastante anemia hemolítica, no sé si seré yo, que esto se produce por una destrucción excesiva de los hematíes y una manifestación de una disminución en la sobrevida de los glóbulos rojos, que normalmente es de 120 días en el adulto, pueden estar disminuidas hasta su mitad, hasta 60 días puede ser. Se van a clasificar en corpusculares y extracorpusculares. Las corpusculares son hereditarias en la mayoría, y acá tenemos estas que son un poco más difíciles de diagnosticar, que son los trastornos de hemoglobina, las membranopatías y las enzimopatías. Y las extracorpusculares, que son adquiridas, las inmunes las más comunes, y tenemos no inmunes. La presentación clínica de estas anemias va a depender de la severidad de la hemólisis y del grado de respuesta medular. Y vamos a dividirlas en hemólisis compensada, en descompensada o parcialmente compensada. Dentro del diagnóstico, lo primero es en la anamnesis y las manifestaciones clínicas, debemos tener en cuenta la etnia, porque hay ciertas anemias hemolíticas corpusculares que están más relacionadas con esto, con las razas. La historia familiar, que hay que consultar sobre anemias, ictericias, litiasis, esplenomegalia, esplenectomías,
si tuvo ictericia durante el periodo neonatal, el consumo de fármacos, la presencia de abortos espontáneos. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener las de anemias agudas, crónicas o recidivantes, siempre asociadas a reticulocitosis. Vamos a tener ictericia, esplenomegalia, hemoglobinuria. Acá hay que hacer una pregunta muy común siempre, que a veces la hemoglobinuria puede aparecer después de la exposición a drogas o actividad física. Ya vamos a ver cuáles y por qué. La presencia de litiasis vesicular múltiple y la presencia de anemia hemolítica debe hacernos sospechar de que estamos ante una anemia corpuscular. Los antecedentes de ictericia y transfusiones en el periodo perinatal. Y otra cosa que podemos encontrar en una radiografía de tórax es el ribete en cepillo, y esto se debe a la hiperplasia de la médula ósea. En las pruebas del laboratorio vamos a pedir el hemograma completo con el recuento de reticulocitos, el extendido de sangre periférica, y vamos a ver en un cuadro las pruebas que nos pueden indicar si la hemólisis es intra o extravascular con laboratorios que son de fácil acceso. Vamos a tener entonces el paciente con un descenso de la hemoglobina y aumento de reticulocitos. Con otros laboratorios podemos definir si se trata de una hemólisis intra o extravascular, como les decía recién. Cuando la hemoglobina plasmática y la LDH están altas o la aptoglobina está baja, vamos a pensar que es intravascular. Pero va a ser extravascular cuando tenemos bilirrubina aumentada, predominio de la bilirrubina indirecta y la presencia de estercobilinógeno o urobilina. En ambos casos debemos realizar la prueba de Kunz directa, que nos va a dividir otra vez este grande grupo de anemias. Si es positiva, estamos ante una anemia hemolítica autoinmune, pero si es negativa tenemos que mirar el frotis. Y en el frotis, de acuerdo a la forma eritrocitaria, nos va a ayudar a dilucidar si tenemos una alteración en las membranas, una enfermedad enzimática o un trastorno en la hemoglobina. Los trastornos de membrana vamos a nombrar dos, los más frecuentes. La esferocitosis hereditaria es la más frecuente. Esta se debe a una alteración en la espectrina, que es una molécula de la membrana del eritrocito, que hace que estos sean esféricos, osmóticamente frágiles, que cuando pasan por el vaso, estos van a ser secuestrados y por eso se va a producir la hemólisis. Esta anemia tiene un antecedente familiar, por lo cual hay que preguntar sobre estos antecedentes. Es muy común en Europa del Norte, con una prevalencia de 1 cada 5.000 habitantes. En nuestro país no hay datos específicos sobre la prevalencia, pero sí hay un alto número. La herencia puede ser autosómica dominante o recesiva, la mayoría es dominante, y los recesivos casi son asintomáticos o silentes. Dentro del diagnóstico, las manifestaciones clínicas típicas que vamos a tener son las de la anemia hemolítica, anemia, ictericia, esplenomegalia, y en este es muy común la litiasis biliar. En el laboratorio vamos a tener hemoglobina normal o baja, con una concentración de la hemoglobina corpuscular medio aumentada, volumen corpuscular y hemoglobina corpuscular normal, y un área de distribución eritrocitaria muy alta. Esto se debe a la forma esférica de los hematíes. En el frotis, los esferocitos, reticulocitos aumentados, y existen una serie de pruebas de hemólisis que son muy específicas, que no todos los laboratorios los tienen, y con estos simples datos del laboratorio de frotis que podemos hacer el diagnóstico y podemos derivar a un centro especializado. Las formas clínicas, de acuerdo a la presentación, van a ser desde los portadores sanos, que no tienen anemia, no tienen ictericia, no tienen esplenomegalia, solo podemos encontrar una reticulocitosis leve. Después tenemos la leve, que va a tener una anemia leve, una moderada con hemoglobina entre 8 a 10, vamos a ver aquí sí reticulocitos alrededor del 10%, y aumento de la bilirrubina indirecta. Y en la severa, que es cuando ya tenemos anemias severas con hemoglobinas menores a 8. Las complicaciones que va a tener, bueno, la litiasis biliar
Y las más graves o las más comunes en este tipo de anemia son las crisis hemolíticas, que van a ser las más frecuentes, están asociadas generalmente a infecciones virales, pero son de duración corta. Las más graves son las crisis aplásicas, que están relacionadas a la infección por parvovirus B19. Estas vamos a tener un empeoramiento, un agravamiento de la anemia, de la ictericia, pero también vamos a tener fiebre, mialgias, deterioro del estado general, duran de 10 a 14 días y requieren internación. Y las crisis megaloblásticas generalmente porque hay un aumento en el consumo de los folatos, que vamos a ver en la parte del tratamiento por qué debemos suplementarlos con folatos. Otras cosas que debemos buscar en estos pacientes son las úlceras en los miembros inferiores, gota, hematopoiesis extramedular, que esta generalmente se ve con la resonancia, suelen ser pararenales o paravertebrales, y que con el tratamiento, con la esplenectomía desaparecen, y la insuficiencia cardíaca en los casos más graves. Sobre el tratamiento, bueno, sobre la transfusión va a estar indicada cuando la hemoglobina es menor a 7. El otro aspecto del tratamiento es la esplenectomía, que la esplenectomía está indicada en mayores de 6 años, cuando hay anemias moderadas a graves. Esto va a resolver todos los síntomas, va a mejorar la anemia, va a desaparecer la ictericia. La esplenectomía se tiene que acompañar de colecistectomía si está comprobada que la presencia de litiasis biliar. En el mismo acto hay que hacer las dos extracciones. Y el ácido fólico, que vamos a suplementarlo con 5 miligramos día, porque por lo que hablábamos del secuestro de los folatos, y esta dosis la vamos a duplicar en los embarazadas. Acá en la imagen se ven bien los hematíes esféricos y las células en lágrimas, que son estas, muy comunes en el frotis de la sangre periférica. Con respecto a los trastornos de la hemoglobina, vamos a nombrar las talasemias, las más comunes. Estas se deben a alteraciones en la síntesis de las cadenas de globinas, son hereditarias. Los heterocigotas van a ser cuadros leves y los homocigotas van a presentar cuadros más severos. La clasificación va a depender de la cadena afectada, hay múltiples, hay alfa, beta, gamma, delta, beta, depende de las afecciones, y esto es el diagnóstico más específico a través de la electroforesis de la hemoglobina, y según la severidad del cuadro clínico, van a ser leves o severos. Toda anemia leve, francamente microcítica, sin evidencia de ferropenia ni esquistocitos, debe hacer pensar en síndrome talasémico. La más común, la beta-talasemia. Generalmente es de herencia heterocigota. Vamos a tener descensos leves de hemoglobina o hematocrito, incluso pueden estar normales, pero sí va a haber una franca disminución de los índices eritrocíticos, especialmente del volumen corpuscular y de la hemoglobina corpuscular. Generalmente son asintomáticas, el paciente va a venir con un hemograma porque lo derivaron o porque se quiso hacer un control clínico, y vamos a ver anisocitosis, microcitosis, hipocromía, puede haber ovalocitos y punteo basófilo. Si profundizamos con el perfil de hierro, este va a ser normal, y si consultamos vamos a ver que en la familia también hay antecedentes de esta talasemia. El diagnóstico definitivo se hace por diagnóstico molecular, que rara vez es necesario, salvo cuando vamos a hacer consejería genética o vamos a derivar a un genetista, porque los dos miembros de la pareja poseen algún rasgo talasémico, ahí sí debemos hacer el diagnóstico. La otra forma de talasemia es la alfa-talasemia, generalmente es silente, tiene una hemoglobina corpuscular normal o levemente disminuida. El diagnóstico es por electroforesis o diagnóstico molecular. Y el tratamiento en estos casos es con ácido fólico de 1 a 5 miligramos día,
recordar que se duplica las dosis en embarazo, y el hierro cuando hay ferropenia que acompaña esto, pero si no, no estaría indicado. Bueno, y como hablamos recién, el consejo genético, porque es muy común que en varios miembros de una misma familia sean portadores de talasemia. Con respecto a las enzimopatías, estas las tenemos que sospechar cuando tenemos anemias hemolíticas crónicas, pero no tenemos en el frotis ni esferocitos, ni dactiocitos, ni anisocitosis. Generalmente vamos a tener cuadros de hemólisis agudas posterior a drogas oxidantes. Hay una lista enorme de drogas oxidantes, inclusive que son de uso común, que van a desencadenar estas crisis hemolíticas. Por ejemplo, podemos nombrar ciprofloxacina, el ácido acetilsalicílico, nitrofurantoína, azul de metileno, trimetroprima sulfa. Son drogas de uso muy común que pueden desencadenar estas crisis y que deberíamos tenerlos en cuenta, por lo menos las que usamos más frecuentemente. En el frotis vamos a ver los cuerpos de Heinz en sangre periférica, que son unas áreas bien hiperpigmentadas en la periferia del hematíe, y podemos encontrar estas anemias asociadas a otros trastornos genéticos. ¿Qué nos vamos a encontrar en el laboratorio? Los signos de hemólisis, eliminación de hemoglobina, aumento de reticulocitos, bilirrubinas altas, con prueba de Kunz directa negativa. El diagnóstico se hace por el dosaje enzimático, la clínica es variable y no hay un tratamiento específico. Se suplementa con ácido fólico, las transfusiones de acuerdo a la severidad y la esplenectomía también. Las más comunes son estas dos que les puse aquí, el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que está más asociada a ictericia neonatal, está ligada al cromosoma X, es decir, que los hombres son portadores sanos, afecta al 3% de la población mundial, especialmente a los de raza negra, judíos, y a los de la región del Mediterráneo. Tener en cuenta, como hablamos de los agentes infecciosos, los agentes oxidantes, muchas drogas, que hay un listado enorme, y las infecciones que pueden desencadenar la crisis. El otro déficit es el de piruvato-quinasa, que es autosómica recesiva. Esta sí afecta a ambos sexos, no está relacionada con drogas. La clínica va a variar desde hemólisis, asplasia, esplenomegalia, y la anemia va a ser normocítica con reticulocitos y equinocitos. La anemia hemolítica autoinmune, la verdad que hay mucho para hablar sobre esto, vamos a tratar de hacerlo más corto. Esto se debe a la destrucción de los eritrocitos por anticuerpos, antígenos contra la propia membrana. Es poco frecuente, la incidencia en nuestro país es de 0.8 cada 100.000 habitantes por año y la prevalencia de 17 casos cada 100.000. Pueden ser primarias o secundarias. Nos vamos a encontrar con un paciente con patrón de hemólisis en el laboratorio, y aquí sí la Kunz va a ser positiva. Cuando es positiva estamos ante una anemia hemolítica. ¿Cómo va a ser esta? Va a ser macrocítica, va a tener reticulocitos altos, leucocitosis con neutrofilia, las plaquetas van a estar normales, la LDH va a estar aumentada por la eritropoyesis ineficaz, la bilirrubina indirecta va a estar aumentada por la hemólisis y la aptoglobina va a estar baja. La Kunz, la prueba de Kunz, tiene una alta sensibilidad y una especificidad no tan alta, por lo cual vamos a requerir algunos otros laboratorios. Y con este patrón de anemia nos hacemos dos preguntas. Uno, ¿cuál es el anticuerpo involucrado? Y lo otro, si es primaria o secundaria. Esto sí, el anticuerpo involucrado es una IgG o una IgM, y si el complemento está activado o no, nos va a ayudar a dilucidar si estamos ante las anemias por anticuerpos fríos o anticuerpos calientes, que vamos a tener en cuenta el momento del tratamiento. Las anemias hemolíticas por anticuerpos calientes tienen un patrón de IgG positiva sola o IgG IC3 positiva. En cambio, por anticuerpos fríos va a ser IgG negativa, IC3 positiva.
¿Cuándo la sospechamos? Teniendo en cuenta la historia clínica con la forma de presentación, estas generalmente son de inicio súbito, son agudas. En el examen físico, que vamos a buscar los patrones de hemólisis, ictericia, esplenomegalia, si ha tenido un antecedente de infección, a veces las crisis hemolíticas están generalmente asociadas a infecciones virales, a la historia transfusional del paciente, si ha estado expuesto a drogas, a vacunas, y si tiene diagnosticada alguna enfermedad autoinmune o ya tiene algún signo de enfermedad autoinmune. A veces los pacientes debutan con esta anemia, generalmente los pacientes jóvenes, y tienen un patrón, pueden tener un ANA positivo, pero no tener un diagnóstico específico de una enfermedad autoinmune, y con el tiempo vamos a poder hacer el diagnóstico final de cuál era la enfermedad primaria. En este algoritmo, bueno, explica lo que les decía, tenemos el patrón de hemólisis. Si tenemos una CUNS positiva, estamos ante una anemia hemolítica autoinmune. IgG positivo, IC3 activado, tenemos una anemia por anticuerpos calientes, y si tiene solo C3, por anticuerpos fríos. Esto nos va a ayudar a ver cómo vamos a seguir los estudios. Diagnóstico diferencial debemos hacerlo con hemoglobinuria paroxística nocturna. Acá lo que nos va a caracterizar es que la prueba de CUNS va a ser negativa, la LDH va a estar muy aumentada, y con el síndrome microangiopático trombótico o el síndrome urémico hemolítico, donde tenemos la CUNS negativa y una plaquetopenia bien marcada. Recordar siempre que esto es una urgencia hematológica. Hacer el diagnóstico de la enfermedad primaria no es lo primordial. Lo primordial es resolver la urgencia, que sería la hemólisis, y después nos vamos a abocar el tratamiento de la enfermedad primaria. En el diagnóstico, bueno, todo esto que les hablaba sobre hemogramas, reticulocitos, LDH, solicitar marcadores de autoinmunidad. A veces, como no vamos a poder hacer el diagnóstico de la enfermedad primaria, sí se puede tomar una muestra y reservar para luego procesar y hacer el diagnóstico de la enfermedad original. Con respecto a la tomografía de tórax, abdomen y pelvis, en el caso de si sospechamos una anemia hemolítica por anticuerpos fríos, es preferible no hacerla. Y recuerden que el tomógrafo siempre tiene un ambiente más frío, y la inyección de contraste puede activar los anticuerpos fríos. En ese caso, solo con una ecografía va a ser suficiente si lo que queremos evaluar es la esplenomegalia. La punción aspirada en médula ósea también nos va a ayudar con el diagnóstico si queremos hacer inmunohistoquímica, fenotipificación de la anemia hemolítica. Y con respecto al tratamiento, medidas generales, que va a depender, esto que le decía, si lo vamos a poner al paciente en un ambiente cálido con mantas, y le vamos a administrar sueros templados, o si es con anticuerpos fríos y lo vamos a tener en un ambiente más bien frío. El ácido fólico siempre lo debemos suplementar, y la primera línea de tratamiento, como siempre en todas estas anemias autoinmunes en etapas de urgencia, metilprednisolona a dosis de 1 a 2 miligramos kilo día vía oral. Esto se tiene que mantener durante 4 semanas y disminuir en forma progresiva. Con respecto a las transfusiones, esto va a depender de la gravedad del paciente y del estado clínico, porque también las transfusiones a veces pueden desencadenar más hemólisis, así que tienen que ser compatibles. Y en algunos casos, si no hay respuesta a la eritropoyesis, vamos a administrar eritropoyetina a dosis de entre 4.000 a 10.000 unidades subcutáneas 3 veces por semana. Como segunda línea tenemos otros inmunomoduladores, azatioprina, ciclofosfamida. La inmunoglobulina no está indicada, no está en uso, porque no se mostró ningún beneficio. La esplenectomía solo cuando haya esplenomegalia y corroboremos que esté generando secuestro. Y lo que actualmente está en uso, lo último, es rituximab, que es un anti-CD20, que además de controlar la producción de inmunoglobulinas, también controla
la serie linfocítica. Recordar siempre que nosotros somos internistas, médicos clínicos, y que necesitamos del apoyo del resto del equipo. Hay que tener mucho diálogo con la gente del laboratorio para que miren los frotis y los miren no uno o dos campos, sino que miren varios, y nos van a ayudar mucho al diagnóstico solamente con un frotis. En el caso de las anemias autoinmunes, recordad que como la mayoría son secundarias, tener contacto con los reumatólogos, y hay otras anemias de las enfermedades crónicas, lupus, artritis, que van a estar asociadas y que tenemos que hacer tratamiento de la enfermedad primaria, y con el hematólogo cuando hay anemias que escapan a nuestro manejo, que tenemos que saber cuándo nosotros ya no podemos y pedir colaboración con el resto. Recordar, trabajar en equipo. Esta foto yo les estoy mostrando parte de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Medicina Interna del Distrito Catamarca, y compañeros del sanatorio donde yo trabajo, que es en el Sanatorio Pasteur de Catamarca. Muchas gracias. Excelente ponencia, doctora Álvarez, realmente muy claro. Juanjo. Perfecto. En primer término, agradecerle tanto a Ignacio como a la doctora Erika de las brillantes exposiciones, cada uno en su tema, y era lo que uno buscaba, justamente de desarrollar temas de patologías comunes en el ambulatorio, y ya habrá tiempo en los meetings nacionales e internacionales para aquellos temas más específicos o más de la letra chica de los libros de investigación. Pero lo que nosotros necesitamos en estos momentos brindarle, como dije en el primer momento, a la gente joven, es fundamentalmente lo práctico. Para no demorar y para que no nos cansemos de este excelente Zoom, yo les pediría a los presentes de hacer 5 preguntas para la doctora Erika y 5 preguntas para el doctor Ignacio. Quien quiera puede hacer la pregunta para uno u otro de los colegas, por favor. Hay una pregunta en el chat, la voy a leer, de Marcelo Avellaneda. Dice: hola, soy estudiante de medicina y mi duda sería en cuanto al tratamiento de anemia severa y la utilización de transfusión de sangre. En todos los tipos de anemia, cuando la hemoglobina es menor a 7 y hay signos, sintomatología de disminución de la volemia, debemos indicar la transfusión. Hay ciertas premisas, por ejemplo, en la anemia megaloblástica, esta tiene que ser lenta, porque la anemia megaloblástica, recuerden que hablábamos de que genera megaloblastosis, no tan solo en las células de la serie roja, sino en otros territorios, y debemos hacerlo en forma lenta para evitar la descompensación o una insuficiencia cardíaca congestiva. Lo otro son en las anemias hemolíticas, que a veces resulta muy complicado conseguir unidades compatibles, y esto va a quedar a criterio de la gravedad del paciente. A veces, yo estuve un tiempo trabajando en una terapia de cuidados neurointensivos, y si la vida del paciente corre riesgo, a veces tomamos ciertos riesgos para salvarlo al paciente, y hacemos una terapia inmunomoduladora previa y transfundimos. Pero la verdad que esto últimamente lo debemos consensuar bien con los familiares del paciente cuando corre riesgo la vida del paciente, porque las anemias hemolíticas generan mucha dificultad en la transfusión si son severas. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor, doctor Pablo? No tengo una pregunta, tengo una cuestión que se me pasó por la cabeza después de escuchar estas dos ponencias de tan altísimo nivel. Tal vez la Sociedad Argentina de Medicina, filial noroeste, este capítulo grande que estamos haciendo, debería empezar a pensar
aprovechando la experiencia de la Cátedra de Clínica Médica de la Universidad Nacional de Tucumán, de que todas estas ponencias tan espectaculares como las dos de hoy, más todas las que van a venir, más las que hicieron antes, volcarlas en capítulos de un libro que sea editado por los colegios médicos y que todo esto no quede en lo de hoy, sino que trascienda lo de hoy. Cuando terminaba de escuchar lo de Erika y lo del doctor Ignacio, realmente dije, qué pena que esto quede en el video este que va a quedar para siempre, pero me gustaría que quede en papel. Piénsenlo, es una locura, pero yo soy muy afecto a decir locuras que después las trato de hacer. Así que me encantaría que cuando termine todo esto, tener 8 o 10 capítulos de un libro que los colegios puedan editar y distribuir. Nada más que decir eso, no era una pregunta. Doctor Pablo Marín, parte de lo que usted está diciendo ya es una realidad. Acabo de enviar al grupo de la Facultad de Medicina, por lo menos a la cátedra nuestra, de que todas estas ponencias y que van a estar disponibles en el YouTube del Consejo Médico de Jujuy, van a formar parte de las clases que se subirán al campo virtual, que de esta manera estamos dando las clases de la facultad, para el desarrollo de los distintos módulos. Por ejemplo, en Clínica 2, el módulo de hematología, la ponencia de la doctora Erika será una clase que deberán saberla los alumnos. Y en el módulo de reumatología, que es de Clínica 2, la clase del doctor Ignacio será también subida al campo virtual y va a servir para los mismos alumnos. Tal vez yo tenga el defecto de ser viejo ya y todavía quiero tener las cosas en algo físico que donde tenerlo y llevarlo a la mesa de noche. Pero bueno, tal vez los colegios sean la fuente de financiamiento, que siempre es el gran problema para este tipo de proyectos. Es cuestión de discutirlo después en la mesa chica. Perfecto. Lo dejo como una inquietud. Desde ya no queda solamente en este video, sino que para Salta y para nuestra cátedra ya está trascendiendo. Otra pregunta, por favor. Debe ser que la gente ya quiere ir a cenar y merecido lo tiene. Así es, así es. Bueno, a ver, el alumno Luis Cámara. Alumno Luis Cámara. No, una cosa que nosotros, no, con respecto a la clase de anemia, que Erika hizo mucho hincapié en el frotis. Nosotros estamos en un sistema ya hace muchos años de los sistemas de autoanalizadores y ya los frotis no se hacen más. A veces es útil. Y te puedo asegurar que cada tanto nos tragamos una leucemia, te digo. Cada tanto, porque de repente la célula, los blastos se mezclan con otras células y el aparato no los puede diferenciar porque de repente van con los neutrófilos, van con los monocitos. Y yo suelo ser el rompequinoto que va al laboratorio y le digo, tal muestra, le podés hacer un frotis. Es que es muy útil, es de muy fácil acceso para incluso lugares en nuestra región, que tenemos lugares aislados, con poco acceso a laboratorios de alta complejidad. Mirar un frotis y un hemograma pueden ayudar muchísimo a la orientación diagnóstica y no tan solo decir anemia. Anemia es un capítulo gigante, pero si nosotros miramos el frotis, vemos un hemograma y un perfil de hierro, pero si no hay perfil de hierro con los índices eritrocitarios y la forma de estos, podemos hacer un diagnóstico, pero casi un 95% que va a estar bien hecho. No, Erika, yo estoy de acuerdo. El problema es que, te digo, se nos perdió la cadena de los citólogos que puedan ver eso. Por lo menos acá en Buenos Aires te digo que falta. Yo tuve suerte en mis primeros años que habían 2 citólogos en el hospital que, por ejemplo, veían las células LE, veían los linfocitos atípicos sin ningún problema, lograban diferenciar a todas las leucemias. Han llegado a ver carcinomatosis en sangre periférica, poder ver células cancerígenas circulando, pero bueno, ya esos hematólogos se perdieron, porque ese frotis no se paga, entonces sale vía la máquina, y la máquina te redondea.
te redondea. El RSW que vos me decís son todos iguales, a todos 14, 13, 12, son todos iguales, no discrimina nada. Sí, Quizás... cuesta hacer que los hematólogos nos miren un frotis, porque como usted dice, el laboratorio es automatizado. Pero por ahí si tenemos esto del diálogo, que decía de trabajar en equipo, si uno habla con el colega va a saber qué es lo que uno quiere ver, porque a veces uno dice interconsulta con hematología, y viene el hematólogo y pone lo mismo que ya vimos, y pide algo que capaz que ya pedimos, y no miró el frotis. Nosotros queríamos que mire el frotis. Entonces, hablar con los colegas, no escribir solamente interconsulta con. Quizás que no se contraponen las dos opiniones en el sentido de que en la era nuestra los autoanalizadores son quienes hacen la mayor parte del trabajo, pero como dice la doctora, al haber trabajo en equipo, el médico clínico, si está sospechando algo en especial y ve un informe que no le convence, recurre al hematólogo para hacer la parte de los frotis o la parte de hematología que se necesite. Yo creo que eso es trabajar en equipo. Otra pregunta, por favor. No hay bueno, más. Ha dado gusto ir viendo el número de participantes de este webinar, en donde desde el principio hasta recién se ha mantenido intacto. Eso habla del interés que esto ha producido, y el próximo será el último viernes del mes de agosto, en donde ahí sí ya Salta tendrá su participación como capítulo SAN y como del Distrito SAN de Salta y el Colegio Médico de la provincia de Salta. Por mi parte, muchísimas gracias a todos, y en especial a vos, Sebastián, por la organización, y al doctor Luis Cámara como representante de SAN Central. Muchísimas gracias. Bueno, saludos a todos, hasta la próxima y gracias por la invitación. Hasta el próximo Tantanaqui Mídico, encuentro médico en quechua. Gracias. Muchas gracias. Y gracias por la invitación. El NOA siempre ha sido un faro para la República y un centro de generación de un montón de cosas, no solo de éxodos, sino de batallas y de grandes logros. Así que juntos vamos a poder vencer todas las batallas que se nos pongan adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.